Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, pues solamente nos vamos a enfocar en los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de venir ante tu presencia. Señor, queremos tomar este tiempo de la administración de tu palabra y queremos pedirte, oh Dios, de que tú nos ayudes para mantener nuestra mente enfocada en las Escrituras. Señor, permite que nosotros podamos recibir aquello que tu palabra nos va a dar. Ayúdanos a aplicarla, pero sobre todas las cosas, ayúdanos por el poder de tu Espíritu a vivirla. Pedimos esto todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cocinar aparentemente. Tengo aquí el timer. Esta temporada navideña, una de las películas más populares que ha colectado, y le digo, más de 476 millones de dólares. Eso es mucho dinero. 476 millones de dólares. Es una película que usted tal vez ha visto, se ha traducido en muchos lenguajes. Es la película de... ¿Cuál es esa? La de Home Alone. Es imposible ver una película y entenderla si usted entra a la mitad o casi al final. Es importante que cualquier película que uno va a ver, para poder entender el intento del director, el intento del escritor, es importante poder ver una película y preferiblemente desde el principio. Claro, hay películas que son aburridísimas y nadie la quiere ver desde el principio, pero las que son buenas para poder entender el intento de lo que se quiere comunicar, se tiene que comenzar desde el principio. Y también podemos aprovechar o perder el valor de la película si no comenzamos al principio. Y usualmente solo se habla del nacimiento de Jesús cuando llegamos a la temporada, ¿verdad?, del advenimiento, o lo que se llama la Navidad. Y tremendo, deberíamos de hablarle al mundo de Jesús. El problema, yo creo que el reto es cómo podemos nosotros apropiadamente aprovechar lo que es la historia, la persona y la obra de Cristo, si solamente llegamos y comenzamos en la Navidad. No hay problema. Podemos de la misma forma hablar de que Él es el Hijo de Dios. Podemos hablar de cómo es que Dios vino y se encarnó. Pero lo que nosotros queremos apuntar en el día de hoy es poder, como quien dice, darle en reversa a la película, llegar al principio para poder discutir particularmente en este día y contestar la pregunta, porque hay personas que no saben la historia completa. Hay personas que no pueden entender quién es Jesús, por qué llegó Jesús, por qué murió y resucitó Jesús. Y eso todo el mundo dice, bueno, no, sí, Jesús resucitó, murió, tremendo. ¿Pero por qué? Tenemos que nosotros entender por qué es de que Dios entonces se viste de carne, llega a este mundo, y la idea o lo que quisiera tratar de alcanzar en este día es tener un poco de más claridad. Mateo capítulo 1, versículo 23 nos dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por su nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, si continuamos esta misma idea, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 continúa este narrativo y dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Versículos del 9 al 10 de Mateo del capítulo 2 continúa diciendo: después de oír al rey, los sabios fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con alegría. Lucas capítulo 2 versículos 6 al 7 dice: sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
Eso es parte de ese narrativo que nosotros usualmente pensamos cuando llegamos y nos acercamos a los arbolitos y los regalos y la temporada. Pero la pregunta es ¿por qué? Todo el mundo ha escuchado de que Jesús nació, todo el mundo ha escuchado de que Él nació de una mujer que se llama María, que fue virgen, pero nadie usualmente entiende el por qué. ¿No ha notado que las dificultades más grandes en su vida que usted tiene, así sea en su familia, en el trabajo, en su matrimonio, con sus hijos, es que usted le quiere comunicar a alguien que no haga algo y usualmente la razón que no le entiende es porque no entienden el por qué? Y la gente se inventa el por qué. Es que te caigo mal, es que me quieres hacer miserable, es que tú ves la vida de cuadritos. No, cuando la persona entiende el por qué, especialmente si usted es padre y madre, usted trata de comunicarle a sus hijos lo mejor para ellos. Hasta que su hijo o hija no entienda el porqué de las cosas, usualmente va a continuar, ¿verdad?, en una dirección de ignorancia. Es lo mismo con la palabra de Dios. Es lo mismo cuando hablamos de lo que es el advenimiento, cuando nosotros podemos entender por qué es que Jesús llega a la tierra. Jesús, el Hijo de Dios unigénito, tomó carne. Podemos entonces apreciar correctamente por qué el que nació, por qué es que Cristo vino y nació. La idea principal de lo que vamos a estar viendo en este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, es un punto muy sencillo que pudiera resumirlo en esta oración. Escuche bien. Necesitamos un advenimiento porque por naturaleza somos espiritualmente muertos, desobedientes, depravados y sin esperanza. Por eso es que nosotros necesitamos un advenimiento, necesitamos que llegue Jesús por esas tres razones. Número 1, porque estamos espiritualmente muertos. Número 2, porque somos desobedientes. Número 3, porque nosotros somos depravados y sin esperanza. Eso lo vamos a estar viendo con nuestra Biblia abierta. Vuelva conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Quiero que lea conmigo. Dice el verso 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces pasemos con ese primer encabezado. Lo que vamos a ver en realidad son 3 puntos en base a estos versos que vamos a leer. La razón número 1 por la cual necesitamos un advenimiento es porque somos muertos. Eso es lo que dice el texto. No hay que abundar mucho, pero sí hay mucho que tratar de profundizar, porque mire el verso conmigo, con su Biblia abierta. Vamos a ver unas observaciones. Note que dice que el que da vida es Dios el Padre. Eso lo podemos confirmar porque aunque dice Él, no dice Él les dio vida a ustedes y no nos dice quién es el Él, pero si usted va en reversa en los versículos anteriores, particularmente capítulo 1, versículo 20, usted va a notar que el mismo que resucitó a Cristo de la muerte es el que dice ahora, y Él le da vida a ustedes. Está hablando de Dios el Padre. Otra observación que podemos ver con su Biblia abierta, nos dice que Dios el Padre da vida a un grupo en particular. Note que dice, Él le dio vida a ustedes. Él no dice, Él le dio vida a todos. Él dice, Él le dio vida a ustedes. Y entendemos que ese ustedes bíblico sería el grupo de elegidos, lo que es la iglesia. Otra observación que podemos hacer de este verso, mire que Dios el Padre, el que le da o el que le dio vida a ustedes, da vida porque antes estaban muertos en delitos y pecados. Creo que son 3 observaciones sencillas que usted puede ver con el texto abierto conmigo, pero particularmente quiero ahora hacer una transición para abundar en esta idea. En el mundo médico, o algo que existe en la terminología, por lo menos en el lenguaje americano, que es un DNR. DNR en inglés. En español es una orden de no ser resucitado. Entonces, lo ideal es crear o establecer una orden de no ser reanimado antes de que se produzca la emergencia. Y una orden de no ser reanimado le permite elegir a la persona si quiere recibir ayudas auxiliares de emergencia o no. En específico, esta idea del RCP en español no tiene instrucciones para otros tratamientos como analgésicos, otros medicamentos o nutrición. La reanimación cardiopulmonar es el tratamiento que recibe cuando se detiene el flujo de sangre o respiración. En otras palabras, o paró de palpitar el corazón o paró de respirar. Hay una conexión y cuando una persona está en ese estado, se entiende que esa persona lo vamos a tratar de salvar. Lo particular de esta orden es de que la persona que hace esta orden de antemano, el DNR, está diciendo, no, si yo me muero, déjenme morir.
Vemos de que los esfuerzos sencillos como la respiración boca a boca y la presión sobre el pecho, usted lo ha visto, ¿verdad? Cuando practica, es una forma de ayudar a la persona que pueda continuar viviendo. Descargas eléctricas para reiniciar el corazón. Usted ha visto, dicen, bueno, apártense, ¡pip! ¡Pah! Y le mete un enchufazo fuerte ahí. Tubos de respiración para abrir las vías respiratorias, medicamentos. Así que, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque el apóstol Pablo, cuando está escribiendo aquí en Efesios capítulo 2, no está hablando de alguien que apenas murió. El apóstol Pablo dice, bueno, esas personas que estaban muertos en sus delitos y pecados. No es que murió ya, no es que murió hace 5 minutos, no que pasó media hora. Sino, no estamos hablando de esa persona que todavía tiene la piel caliente, que todavía no se ha tomado lugar el rigor mortis, o cuando los músculos se ponen tiesos por la falta de circulación en la sangre. El apóstol Pablo no está hablando de ese tipo de persona muerta en sus delitos y pecados. Pablo no está hablando de alguien que de momento se ahogó y lamentablemente le dio un ataque cardíaco. Y podemos ayudarlo a resucitarlo. No, Pablo está hablando de una persona o personas que desde que llegaron a este mundo por medio de sus madres biológicas nacieron muertos a todo lo que es espiritual. Esas personas no se pueden resucitar porque aún la implicación de resucitar implica que tuvieron vida. Al contrario, él da una orden de no reanimar los muertos que Pablo está describiendo. Nadie los puede resucitar porque desde el principio nunca fueron vivos. Usted no puede tratar de salvar a alguien que nunca fue. Usted no puede darle vida a una persona que nunca tuvo vida. Eso es absurdo. Entonces, por eso 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Interesante el verso, ¿verdad? En otras palabras, el hombre natural, que todavía no es salvo, no tiene habilidad de aceptar y entender las cosas del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, porque el verso dice, no las acepta porque son necedad para él. ¿Pero por qué son necedad para él? Bueno, dice aquí, no las entiende porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Es solamente algo que se discierne espiritualmente. Si la persona no está viva espiritualmente, no puede discernir las cosas espirituales. Pero ¿por qué es que todo hombre nace muerto en delitos y pecados? Eso es una muy buena pregunta. Señor predicador, me alegro, usted es un religioso, está bien, viene a escucharlo, tremendo, gracias. Hace un poco de calor, pero le voy a seguir escuchando. ¿Por qué es que la gente nace muertos en sus delitos y pecados? Esa es la pregunta que debemos de poder contestar, porque esa pregunta nos lleva entonces a entender por qué hay una necesidad del advenimiento. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Bueno, entendemos de que bíblicamente una persona no tiene que todavía nacer para pecar, sino que el pecado es el resultado de una herencia genética espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos da más claridad. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Sencillo, Pablo no se rompe la cabeza por cuanto todos pecaron. Todos han pecado aquí. A mí me da gracia cuando evangelizo y hablo con las personas y hablamos de, ¿verdad?, la ley de Dios y le preguntamos, ¿cuántas mentiras usted ha dicho? Hay personas que tienen la audacidad de decirme, no, yo no miento. Yo me le echo a reír y dije, no, esa es la primera. Si fuera cierto, esa es la primera. Aunque sabemos que no es verdad. Entonces, el primero que pecó fue Adán en el jardín del Edén cuando no cuidó y no defendió a su esposa de la serpiente, la cual los llevó a comer del fruto del árbol que Dios le había pedido que no comieran. ¿Se acuerda la historia? Un cadáver no oye la conversación que se desarrolla en la sala de los
que están compartiendo. No tiene apetito para comer o beber. No siente dolor. No siente nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Lo mismo ocurre con el hombre interior de la persona que no es cristiana, de la persona que no es salva, de la persona que no ha nacido de nuevo. Esa persona está muerta. Por eso sus facultades espirituales no funcionan y no pueden funcionar hasta que Dios le dé vida. Y la causa de esta muerte espiritual, dice ahí, recuerde, no cierre su Biblia, Efesios 2, dice ahí los delitos y pecados. La razón por la cual están muertos y Dios les tiene que dar vida es porque están muertos en sus delitos y sus pecados. Note que son plurales, no singulares, son muchos. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y en la Biblia la muerte significa básicamente separación, no solamente físicamente, ¿verdad? En la carne, como el espíritu separado del cuerpo, Santiago 2:26, sino también espiritualmente, como el espíritu separado de Dios. Verso que viene a mente es Isaías 59:2, que da más claridad. El incrédulo no está enfermo. El incrédulo que odia a Dios no es porque tiene COVID espiritual. No es porque está muerto. Esa persona no ama, no desea, ni identifica, ni siquiera le rinde respeto a la persona y la existencia de Dios. Entonces, mientras continuamos entendiendo esta idea, el malhechor puede estar más descompuesto exteriormente que el líder de la sociedad sin salvación. Pero ambos están muertos en sus pecados y un cadáver no puede estar más muerto que otro. ¿Me entienda bien? Aquí nadie es que tú estás muerto. Yo soy menos muerto que tú. Qué conversación más ridícula. Dos personas muertas hablando. Pero créeme que en el día de hoy es una conversación muy pública y muy seguida. Usted lo ve mucho en las redes sociales. Cuando la gente cree que ese es el momento y el lugar más apropiado para hablar temas de más importancia. Todo el mundo tiene una opinión como un ombligo y nadie usualmente tiene la razón. Entonces el que está muerto, es por la cual todo hombre y mujer, ¿verdad? Que aparte de la gracia de Dios está muerto sin esperanza de vida. Entonces puedes comenzar a ver, amigo, amiga, por qué es que existe la necesidad del advenimiento. Si todos nacimos en pecado, como algo que hemos heredado del pasado, entonces todos estamos sin esperanza. Todos estamos sin ningún tipo de ¿qué? De vida. Y por eso entonces que podemos pasar a nuestro segundo encabezado de por qué hay una necesidad del advenimiento. Razón número 2, sin Él somos desobedientes. Sin Él somos desobedientes. Continúe conmigo, miren Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren conmigo ahí. Leemos del versículo 1 en adelante. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que la segunda razón por la cual nosotros tenemos una necesidad del advenimiento es porque nosotros podemos ver ahí de que caminamos según la corriente del mundo y su sistema. Porque nosotros caminamos según la pasión de nuestra carne. Mire el verso, podemos hacer unas observaciones, nótelo ahí. Mire, versículo 2, vemos que los que antes estaban muertos vivían según el mundo secular y sin Dios. Lo dice el texto, por eso Pablo dice, en los cuales anduvieron. No andan, anduvieron. Anduvieron en otro tiempo, no es este, por cierto, eso es lo que está diciendo Pablo, en otro tiempo que no es ahora, según la corriente de este mundo. También podemos ver que los que viven al día de hoy, aquellos que están en Cristo, que el Padre les ha dado vida, los que viven de acuerdo a la corriente del mundo, tienen algo bien particular y es que son desobedientes. Lo dice el texto. Su desobediencia se ve en la forma que se comportan en sus cuerpos. Míralo ahí. Por eso dice ellos que, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre ellos también, entre aquellos que son desobedientes,
todos nosotros, mire el enfoque de Pablo, en otro tiempo, nosotros no vivimos en ese tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Lo que está diciendo ahí Pablo. Pues vamos a abundar. Génesis capítulo 2, versículo 17, vemos cómo Dios habla y dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, ciertamente morirás. Dios hablándole a Adán y Eva, diciéndole no coman, ¿verdad? No coman de esto. Si ustedes comen de esto, van a morir. Pero de la misma forma que Dios habla, el diablo habla también. Y vemos en Génesis 3, versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente, no morirás. No morirás. A mí no me importa lo que dice Dios. No vas a morir. Yo conozco a Dios. Y créeme, Dios está exagerando un poquito. Parece que se levantó del lado de la cama que no es esta mañana. A Dios le gusta exagerar. Eva, no vas a morir. Eso es algo que Él te está diciendo. Porque lo que pasa es que Él no quiere que tú pruebes de esa hermosa, deliciosa manzana proverbal. Que todo el mundo dice que es una manzana, yo no sé. El punto es de que el diablo está diciendo, no es cierto. ¿Qué está haciendo el diablo? Mintiendo la palabra, yendo en contra de la expresión de quién es Dios. Entonces el mundo o el sistema secular presiona a cada persona para intentar que se conforme al mundo. Mira lo que dice Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, dice Pablo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Jesucristo no era de este mundo y tampoco lo es su pueblo. Juan 8:23, 17:14. Pero la persona que no es salva, consciente o inconscientemente, está controlada totalmente por los valores y actitudes de este mundo. Ahora voy a machetear un rato. Las personas que viven de acuerdo a este sistema son la gente que va a vomitar las estupideces de este mundo. ¿Cómo cuáles? Bueno, que hoy tú puedes ser, si tú eres hombre, a ti te da la gana decir que eres mujer. Perdóname usted está loco. No, pero esa persona nació en el cuerpo que no era. Se lo cree usted y el diablo, porque eso no es bíblico, no es cierto. Ah, no, pero usted es ofensivo, predicador. Usted está en contra de los derechos de esa persona. No, yo estoy a favor de los derechos de quién es Dios y lo que Él dijo. Pasa que usted está al lado de la línea que no es. Las personas que están a favor de las loquerías de este mundo siempre están vomitando cosas enfermas, tóxicas, locas, lunáticas, que solamente dañan a los demás. Ese es el problema que tenemos en el día de hoy. Esa es la razón por la cual necesitamos un advenimiento. Porque nosotros podemos ver de que sin Él nosotros no solamente estamos muertos, sino sin Él nosotros somos desobedientes. ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar. El diablo, como dice el verso 2 que estamos leyendo aquí, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Ahora, esto no significa que Satanás esté actuando personalmente en la vida de cada incrédulo, ya que Satanás como ser creado está limitado en el espacio. Él no está en todo lugar. Hay personas que creen en diferentes sectas o en diferentes círculos, ¿verdad?, subevangélicos, que el diablo es casi soberano. Yo conozco personas que creen, mira, es que el diablo me cortó las líneas de los frenos, no puedo ir a la iglesia. El diablo me desconectó la batería. Es que el diablo no me dejaba quieto dormir. Mira, hay posibilidades que una persona sea tentada por un demonio, pero esa persona no es cristiana. Pongamos algo claro. Es posible que eso sea, porque este mundo tiene, ¿verdad?, esos seres vivientes espirituales existen. Pero de que un cristiano esté diciendo, dando alusión de como si el diablo fuera soberano, usted está loco. El diablo no es soberano. Dios es solamente soberano. Y cuando está diciendo esto aquí, vemos que el Satanás no es un ser limitado por la cual él es creado. El único ser ilimitado es el que nunca tuvo origen, que es Dios.
A diferencia de Dios, que es omnipresente, Satanás no puede estar en todos lugares a la vez, pero debido a sus asociados demoníacos, sus demonios, puede verlo en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, y su poder sobre el sistema mundial, Juan capítulo 12, versículo 31, Satanás influye en la vida de todos los incrédulos y también busca influir en su vida. Pero usted sabe eso. Esto no es nueva información. Él quiere hacer que las personas se conviertan en hijos de desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque la miseria siempre quiere compañía. Él es un miserable. ¿Quién fue el primero que desobedeció? Él. La Biblia dice que el diablo es el padre de toda mentira. ¿Por qué? Porque la única forma de que hacer una persona que tenga entendimiento y razonamiento haga algo que es equivocado es porque cree información equivocada. La forma que el diablo convence a la gente que actúe de una forma en contra del carácter y la palabra de Dios es mintiéndole. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos no solamente una batalla contra nuestra carne, sino contra el diablo y el mundo. Tres en contra de uno. El diablo sabe que si puede convencerlo de creer algo que no es verdad, usted autoinforma su conciencia de una forma no apropiada y comete lo que él quiere que usted lo cometa. La mentira es una forma de manipulación. Por eso, cuando nosotros no estábamos vivos en Cristo, nosotros éramos desobedientes. Una de las principales herramientas de Satanás para conseguir que la gente desobedezca es la mentira. Él es un mentiroso, Juan 8:44, y fue su mentira al principio de la historia de la humanidad. Recuerden, lo leí ahora, no moriréis. Ciertamente no moriréis. Eso es lo que él dijo. Y la que sumió la raza humana en el pecado. Entonces, las multitudes no se salvan en el sistema mundial actual. ¿Por qué? Porque desobedecen a Dios, porque creen en las mentiras de Satanás. Y cuando una persona cree y practica una mentira, no se convierte en un hijo de Dios, se convierte en un hijo del diablo. Ay, hermano, pero no hable así, eso es muy fuerte. ¿Cómo usted quiere que yo le hable? La gente que hoy en día, no, a mí me gusta que me digan la verdad. En la iglesia no seas hipócrita. En la iglesia no. En la iglesia no. Así es la gente. En inglés dice, I like it when they keep it real. No. Porque cuando te dicen las cosas te ofende. Hermanos, no nos podemos ofender cuando abrimos la palabra de Dios. El Señor está hablándonos para tratar de continuar haciéndonos que nos acerquemos a Él y su voluntad, la cual solamente trae bien. Pero es esa naturaleza que estamos hablando de los muertos, que es la que se ofende y es una pelea de rebelión constantemente en contra de Dios. Entonces, la carne es la tercera fuerza que anima al incrédulo a desobedecer a Dios. Por la carne, Pablo no se refiere literalmente solamente a un cuerpo, porque de sí el cuerpo no es pecaminoso. Note de que la carne suya no es que si usted, ¿verdad?, la mira bajo el microscopio, puede ver un germen de pecado. No, eso no existe. El problema no es la carne, el problema es lo que la carne hace como resultado de un corazón que está enfermo. De una mente que está enferma, de una mente que está muerta en sus delitos y sus pecados. Y eso lo tenemos que ver con más cercanía. Lo que tenía que decir era obvio, Pablo, pero demasiado a menudo se pasa por alto. Por ejemplo, un perro se comporta como un perro porque tiene la naturaleza de un ¿qué? De un perro. Hay un dicho en inglés que dice, si camina como pato y hace ruido como pato, es un pato. Eso tiene otras aplicaciones en español también. Si de alguna manera se pudiera trasplantar el perro por la naturaleza del gato, su comportamiento cambiaría radicalmente. ¿Por qué? Porque un pecador entonces se comporta como un pecador, porque tiene la naturaleza de un pecador. Salmo 51, versículo 5. Y esta naturaleza pecaminosa la Biblia la llama la carne. Esa naturaleza que usted nació, que se desarrolla tan agresivamente mientras sigue creciendo, usualmente, ¿verdad?, en los años pre-teens y teens es cuando más explota la poca vergüenza esta, ¿verdad?, que la gente se pone insoportable. Y usted también lo fue, no se ponga muy difícil.
Usted lo sabe todo. Nadie tiene razón. Usted es la autoridad máxima de toda información objetiva en el mundo. Después de Google va esa persona. Esa es la carne. Esa es la carne. Que en su rebelión dice, no, yo no quiero creer de que yo no lo sé todo porque necesito de un Dios que lo es todo. Yo quiero creer la mentira que lo sé todo. Porque yo quiero ser autosuficiente. Entonces, ¿será extraño que la persona no salva sea desobediente a Dios? No, eso es normal. Recordemos que estas personas están controladas por el mundo, la carne, el diablo, esta trinidad maligna, estos tres grandes enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Esa es la pelea que usted tiene todos los días. El mundo, lo que el mundo le está diciendo por las redes sociales, por el televisor, por las 100,000 y una conversaciones que le pierden el tiempo por WhatsApp. Usted sabe lo que estoy hablando. Su carne, esa tensión que usted siente para hacer cosas que usted sabe que ofenden a Dios, ofenden a su cónyuge, ofenden a sus hijos, ofenden al Espíritu Santo. Y la tercera que vemos aquí, el mundo, la carne y el diablo. El diablo es el primero que quiere hacerle la vida de cuadrito. El diablo, vemos en el Antiguo Testamento, de que él... Dice la Biblia, esto no está en mis notas, pero se lo comparto. En el Antiguo Testamento hubo un momento donde el diablo quería maldecir el pueblo de Dios. El problema era de que nadie puede maldecir el pueblo de Dios. Pero estos falsos profetas descubrieron y realizaron que la forma para maldecir el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios se maldiga a sí mismo. ¿Cómo es que el pueblo de Dios se maldice a sí mismo? Siendo desobedientes. Cuando convencieron al pueblo de desobedecer a Dios, Dios entonces los maldice, los castiga. Y por eso es que el diablo busca constantemente de causar que el cristiano desobedezca. ¿Por qué? Porque él te vende la mentira como una tremenda idea, como una buena oferta por la televisión. Usted ha visto, ¿verdad? Y mire que solamente 3 pagos de $24.99, tiene 30 días para devolverlo. Cómprelo rapidito, usted lo compra, es una porquería. No pueden devolverle el dinero. El diablo es igual con las mentiras y los engaños. Dice, mira, los chicos, mira, eso es algo rápido, eso nadie se da cuenta. Mira, hay personas que han hecho peor. Entonces tú vas, crees la mentira, cometes el pecado. Entonces, ¿sabes lo que el diablo hace? No te aplaude. Ay, es que tú eres una porquería de cristiano. Es que tú no tienes vergüenza. Edgar, ¿cómo va a ser? Tú que te pasas hablándole de la santidad de Dios, tú que amas a Jesús y mira cómo tú eres. ¿Él es así? Porque el deseo del diablo es de ahogarte más profundamente en tus pecados para quitarte la esperanza que hay en Cristo. Es posible que hay personas aquí que entienden que Dios es todopoderoso para salvar, pero tienen en su mente su conciencia tachada y dicen, sí, yo sé que Dios es poderoso, pero yo soy demasiado de muy grande pecador. Eso es estúpido. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que el amor de Dios. Dios es más grande que tu pecado, Dios es más grande que tu naturaleza carnal, Dios es más grande que tus malos hábitos, Dios es más grande, más santo que todo eso. Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice, ¿por qué el etíope muda su piel? ¿O puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Jeremías está diciendo, ¿cómo es que ustedes pueden hacer el bien si ustedes no pueden hacer el bien? No está en su naturaleza. Y es en base a esta realidad que no podemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y por eso vemos la necesidad del advenimiento. Eso es otra razón por la cual necesitamos de que Cristo llegara. Entonces vamos a pasar a nuestro tercer encabezado, Efesios capítulo 2, seguimos hasta el versículo 3. Leo desde el versículo 1, lea conmigo. Y dice, y Él les dio vida a ustedes que están muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones
pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos entonces nuestro tercer encabezado, que es la tercera razón por la cual necesitamos un avenimiento. ¿Y cuál es la tercera razón? Bueno, que sin Él nosotros somos depravados y sin esperanza. Sin Él somos depravados y sin esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque solo satisfacemos los deseos de la mente y la carne. Por eso es que nosotros somos depravados sin esperanza. Porque por la naturaleza nosotros somos hijos de ira, ¿como quién? Como los demás. ¿Quiénes son los demás? El resto de las personas que no son hijos de Dios. Esos son los demás. Pero algunas observaciones que quiero que haga conmigo en el texto. Mire, note ahí que la prioridad de la persona es de someterse a los deseos de la voluntad y la carne. Mira ahí, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Lo ve ahí? Eso es lo que está diciendo ahí. Este comportamiento es la evidencia que son hijos de ira. La persona que se entrega a ese tipo de comportamiento muestra que es un hijo de la ira, no es de Dios. También podemos ver que, note que hay dos grupos, los que son hijos de ira y de desobediencia, o son hijos de Dios a los cuales Dios le dio vida. Los que tienen vida no viven en desobediencia. Los que tienen vida aman a Dios. Los que tienen vida no van detrás de los deseos de la carne y de sus mentes. Es necesario entender que el pecador perdido, esa persona que no tiene a Cristo, vive para complacer los deseos de la carne y los deseos de la mente. Esa es la traducción literal. Sus acciones son pecaminosas porque sus apetitos son pecaminosos. Hago un paréntesis, no está en las notas. Todo el mundo esta temporada, ¿verdad?, tiene esta mentalidad. Escuchen. Ay, bendito, pero es que son las Navidades. Ya en enero vuelvo a la dieta. Y es un poquito. No te hagas como que tú no lo comes tampoco. Echamos la culpa a todo el mundo. ¿Right? Entonces, aunque todo el mundo quiere ser saludable, todo el mundo quiere volver a ponerse ese trajecito, esos pantalones, esos chores, ¿verdad?, no le entra porque usted tiene unos apetitos descontrolados de cosas que no debe de comer. Y para el colmo no hace ejercicio tampoco. Ese es el problema con estas personas. Tienen apetitos pecaminosos y su resultado es uno de muerte. Por eso dice ahí, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Hay una conexión aquí. No solamente lo que me hace sentir placer sensual o sexual, sino, mire, una persona puede violar, una persona puede adulterar en su mente. Cristo lo dijo. Usted me ha escuchado, decía Jesús, de que decía no cometan adulterio, pero yo digo que la persona, ¿verdad?, que ha visto una mujer con deseo en su corazón, adulterado con ella. Jesús está diciendo que no es meramente el acto, sino antes del acto hubo un acto mental del corazón, la cual entonces es que se categoriza ese pecado. Eso es lo que dice Jesús. Cuando se aplica la palabra depravado, porque eso es lo que estamos viendo aquí, la persona no es salva. No está diciendo que solo hace el mal o que es incapaz de hacer el bien. Eso es lo que no significa ser depravado. Simplemente está diciendo que es incapaz de hacer algo para merecer la salvación o cumplir los altos estándares de la santidad de Dios. Jesús dijo que los pecadores perdidos hacen el bien entre ellos, Lucas capítulo 6, versículo 33, y hacen no solamente el bien con ellos, sino hacen el bien con sus hijos, Lucas 11, 13. Pero no pueden hacer nada espiritualmente bien para agradar a Dios, por eso es que son depravados. No estoy hablando de solamente depravados como los pedófilos, esos son depravados también. Estamos hablando de una depravación espiritual. Así que mire, los nativos de Malta, una isla en la cual ayudaron a Pablo cuando tuvo un náufrago, y sus amigos después de esta pérdida que ellos tuvieron, dice Hechos de los Apóstoles 28, 1 al 2, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que cayó y del frío, encendieron una hoguera y nos acudieron a todos. Esta gente era bien amable, pero no era cristiana.
Esta persona me imagino que le dieron de ver ropa nueva a Pablo, le dieron, ¿verdad?, una frisita para que no tuviera frío, le dieron para que se tomara una ducha caliente, invento yo no sé si hay eso en la isla. El punto es que quiero que entienda que lo trataron bien, pero tratarlo bien no los hace no depravados. Saddam Hussein trataba bien a su familia, Osama Bin Laden también, eso lo dice la Biblia. El más perdido, hijo del diablo, trata bien a los que le guste y le conviene. Vamos. Pero eso no hace una persona hábil o santa o salva delante de Dios. Pregunta, ¿será posible hacer obras que parezcan cristianas y ser un depravado que no ha recibido el perdón de sus pecados? La respuesta es sí. Otra pregunta, ¿será posible estar en una iglesia bíblica que adora a Dios y predica el evangelio y todavía estar depravado? Claro que sí. ¿Será posible ser un líder de la iglesia, diácono, pastor y nunca haber conocido a Cristo y su evangelio y todavía servir públicamente sin que nadie te detecte como alguien salvo? Sí, sí. Pero los falsos cristianos pecan a propósito porque ellos dicen esto: me arrepentiré después. Y desobedecen las enseñanzas y los mandatos de Dios. Aunque todos somos pecadores, los cristianos no pecan voluntariamente y deliberadamente. El cristiano peca, pero el cristiano no está buscando ocasión para pecar. El cristiano va a pecar por el remanente de su naturaleza carnal, no porque está buscar placer. Esa es la diferencia. Eso es como alguien, por ejemplo, que esté caminando una carretera de noche, no haya mucha luz, y usted sabe que están, por lo menos en las ciudades de New York, ¿verdad?, el sewer, el alcantarillado, esa persona esté caminando y no esté la tapa, esa persona se cae. Y esa persona entra allá abajo y la peste que hay, las ratas, esa persona está loca por salir. Pero esa persona, entendemos que piensa correctamente, es una persona sana, de higiene, pero una persona que se cae en el hueco y quiere estar allá bañando todo el tiempo tiene un problema. Esa persona está mal, esa persona no está bien, es lo mismo. La persona que ama a Cristo no vive disfrutando de su caída, no vive planeando su caída, no vive buscando la oportunidad para tener caída. La persona que ama a Cristo obvia la caída y depende de Cristo y de su Espíritu Santo para vivir una vida que glorifica al Señor. Primero de Juan 2:4 dice: el que dice yo le he llegado a conocer, en otras palabras, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Tercera de Juan 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, tenemos que ver los ejemplos y frutos de los que abandonan el evangelio. Aquellos que dicen que aman a Dios, pero en realidad no lo conocen. Santiago 1:26 nos dice y nos muestra el que habla para engañar. Dice, si alguien se cree religioso, pero no refieren a su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Isaías 29:13 nos muestra de que no es lo que dice, sino cómo vives. Dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Aprendida de memoria. Eso lo puede pasar usted aquí también todos los domingos. Usted sabe que vamos a cantar, que vamos a leer la Biblia, sabe cuando se pone de pie, sabe cuando se siente. Usted sabe, esto se puede convertir en una tradición que es una maldición delante de Dios y no adoración bíblica. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Aquí está el problema. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. ¿Ve la conexión? Abominación usualmente se refiere a una adoración falsa, pero esa adoración falsa está conectada con la desobediencia. Dice, e inútiles para cualquier otra obra. Así que, mire, no deje que sus labios y sus vidas prediquen dos mensajes diferentes. ¿Se escuchó bien? No deje que sus labios y su vida prediquen dos mensajes diferentes. Póngalos de acuerdo. Hemos dicho otras veces, ¿por qué la gente dice, yo no voy a la iglesia? Señor Pegal, yo no voy a la iglesia. Ay, ¿por qué? Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, ¿es posible? Yo espero que no. Pero sí le digo una cosa, Instagram está lleno de hipócritas también.
Y las reuniones familiares tuyas donde te pones muy lindo y compras cosas para impresionar a la gente, igual son hipócritas. Vas a la disco y eres más hipócrita. Porque apelas a las imágenes de otro cuando tú eres casado o casada. También la gracia cuando la gente dice esas cosas. Como si la hipocresía de personas que quieren vivir para la gloria de Dios, porque el cristiano puede actuar de una forma hipócrita, pero no es hipócrita. El cristiano puede mentir, pero no es mentiroso porque no practica la mentira. Eso lo hemos estudiado en Primera de Juan. Pero la gente que dice eso, ¿qué está diciendo? En realidad lo que están diciendo es esto: yo no voy porque no me da la gana, pero soy cobarde y no te lo quiero decir. Ese es el problema. Mire, habían casos donde abandonaron a Jesús, muchos discípulos. Juan 6, 66 al 69, vemos un caso donde abandonaron a Jesús. Dice, como el resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a sus 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y tú sabes y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 11, vemos el abandono de Pablo. Cristo dijo, si me lo hacen a mí, te lo van a hacer a ti. Se lo hicieron a Pablo. Miren lo que dice, procura venir, verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué angustia sería vivir una vida casi cristiana y luego casi entrar en el cielo. Qué angustia sería vivir una vida casi cristiana para enterarte de que casi entraste en el cielo. Estas personas fueron así. Recuerde que la idea principal se la di desde el principio, hermanos. Y lo que estamos estudiando hoy, la necesidad del advenimiento, es necesitamos un advenimiento porque por naturaleza nosotros, aparte de Cristo, somos espiritualmente muertos, desobedientes, depravados y sin esperanza. Pero gloria a Dios que si nosotros estamos en Cristo, eso no somos nosotros. Por eso Pablo dice, en otro tiempo, no es este. Nosotros éramos en otro tiempo malvados, en otro tiempo idólatras, en otro tiempo homosexuales, lesbianas, transgénero. Eso ni científicamente eso se puede lograr, porque nadie nunca ha transferido nada. ¿Pero me entiende? En otro tiempo, por el que está en Cristo, en este tiempo, en el ya, en el presente, persevera y es preservado por el Espíritu Santo hasta el final. Así que hemos visto en conclusión, vamos a resumir la necesidad del advenimiento, porque sin Él somos muertos, número 2, sin Él somos desobedientes, número 3, sin Él somos depravados y sin esperanza. Y la meta de hoy es de poder presentarte por qué fue que Dios el Padre tendrá que mandar a su Hijo unigénito a este mundo, ¿por qué lo hizo? Y la pregunta es, ¿lo conoces íntimamente? Estamos ya llegando al asunto. Hemos visto la necesidad del advenimiento. Pero ¿y tú lo conoces como Señor y Salvador? ¿Lo deseas, lo honras en tu vida? ¿O aún estás muerto espiritualmente en tus delitos y tus pecados? El deseo de Dios es de que no estés muerto en tus delitos y tus pecados. El deseo de Dios es que tengas vida y vida en abundancia. Quiero concluir con esta historia que usted la conoce muy bien, del padre que tenía 2 hijos. La historia, ¿verdad?, del hijo pródigo. Y vemos de que este joven, como cualquier, pero muchachitos y muchachitas del día de hoy, que lo saben todos, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que ese mismo era él. Insoportable. Para que amarlo igualmente. Él se va, toma su dinero, toma su ganancia, toma su herencia, la bota por todo el mundo en todos los placeres de su mente y su carne. Estoy hablando del texto de hoy. Desobedece todo lo que el Padre le enseñó a él. Estaba casi muerto, literalmente con cerdos comiendo por sus delitos y sus pecados.
Pero Lucas capítulo 15, versículo 24 dice el Padre, porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. La razón por la cual hay una necesidad de advenimiento es porque hay muchos que están aquí hoy y fuera de aquí que son familiares del hijo pródigo. Sigue viviendo como te da la gana, haciendo lo que te da la gana, cuando te da la gana, cómo te da la gana, con quien te da la gana. Pero si mueres en tus pecados, vas a sufrir la ira de Dios. Dios no quiere eso. Amigo, amiga, Dios quiere que tenga vidas. Dios quiere decir, este que había muerto por la obra de Cristo como resultado del Evangelio, a resultado del poder del Espíritu Santo, hoy tiene vida. Y hermanos, por eso es que nosotros tenemos una necesidad de este advenimiento, de esta llegada del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de comunión, Señor, el ministerio de tu palabra. Gracias por ministrarnos. Gracias por recordarnos que nosotros te necesitamos sin ti, sin tu obra regeneradora. Señor, somos personas malas habladas, mentirosas. Nosotros somos desobedientes. Nosotros somos depravados. No tenemos habilidad de agradarte de ninguna forma y nosotros no tenemos esperanza fuera de Cristo. Pero gracias porque mandaste a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de la temporada. Ayúdanos a ver más allá de las compras. Ayúdanos a ver más allá del materialismo y de la lujuria de la vida. Ayúdanos a ver a Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén.